¿Has coincidido alguna vez con alguien en un lugar al que vas siempre cada cierto tiempo y resulta que esa persona también va, aunque más a menudo, y quieres saber cuándo volverás a coincidir? Te puedes poner a pensar todas las combinaciones posibles, pero hay una forma más rápida de tener la respuesta: usar el mínimo común múltiplo. Esto es justo lo que vamos a ver hoy. ¿Preparados? Empezamos. ¿Qué tal? Soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas, y si yo puedo entenderlas, tú también puedes. Vamos a pensar en la siguiente situación. Luis y Gabriel van a jugar habitualmente a una pista de baloncesto. Luis va cada 20 días y Gabriel va cada 38 días, pero hoy se han encontrado. ¿Cuándo volverán a encontrarse? Vamos a leer qué nos piden averiguar para poder escribir la respuesta dejando el hueco. ¿Cuándo volverán a encontrarse? Escribimos la respuesta a la pregunta dejando el hueco. Leemos despacio para ver qué información nos da el problema. Luis y Gabriel van a jugar habitualmente a una pista de baloncesto. ¿Quiénes son los personajes de este problema? Tenemos a Luis y a Gabriel, que van a jugar a una pista de baloncesto. Seguimos leyendo. Luis va cada 20 días y Gabriel va cada 38 días, pero hoy se han encontrado. Luis va a jugar cada 20 días. Gabriel va a jugar cada 38 días. Además, hoy se han encontrado allí. Si mañana empezamos a contar los días, entonces tenemos que Luis va a la pista el día 20, el día 40, el día 60. ¿Qué son estos días? Exacto, son múltiplos de 20. Gabriel asiste el día 38, el día 76, el día 114. Estos son múltiplos de 38. Ambos coinciden en la pista cuando asisten el mismo día. Así que coinciden un día que es, a la vez, múltiplo de 20 y de 38. El siguiente día que van a coincidir será el más pequeño de los múltiplos comunes. Entonces, debemos calcular el mínimo común múltiplo. ¿Cómo podemos averiguarlo? Podemos empezar la lista de múltiplos de 20 y 38 hasta que encontremos uno común. Pero podemos tardar bastante en encontrarlo. He utilizado la descomposición en números primos y bloques encajables. Este método es rápido y sencillo. La descomposición en factores primos de 20 es la siguiente. 20 es igual a 4 por 5. 4 es 2 por 2. Por tanto, 20 es igual a 2 por 2 por 5. La descomposición en factores primos de 38 es la siguiente. 38 es igual a 2 por 19. El siguiente paso es asignar a cada bloque un número primo y montar una torre para 20 y otra para 38, según los números primos que tienen. Los números primos de la torre se multiplican. El bloque rojo va a representar el 2. El bloque verde va a representar el 5. El bloque morado va a representar el 19. Necesito dos bloques rojos y uno verde para representar el número 20. Necesito un bloque rojo y uno morado para representar el número 38. Ahora, tenemos que fijarnos en los bloques que hemos usado y quedarnos con los bloques mínimos que necesitamos para que las dos torres estén incluidas. Necesitamos dos bloques rojos, un bloque verde y un bloque morado. Con estos bloques podemos hacer una torre que incluya a las otras dos a la vez. Así que el mínimo común múltiplo de 20 y 38 es 2 por 2 por 5 por 19, que es igual a 380. Así que tardarán 380 días en volver a encontrarse. Esto es más de un año. Ya podemos contestar a la pregunta. Volverán a encontrarse dentro de 380 días. Yo he utilizado la descomposición en números primos y estos diagramas.
Este método es rápido y sencillo. Dibujo dos diagramas, uno que recoge los primos que componen el 20 y otro que recoge los que componen el 38. Los dos diagramas se solapan en esta parte, donde voy a escribir los primos que son comunes a 20 y 38. Solo hay un primo común a 20 y 38, el 2. Después, escribo el resto de primos en el círculo que corresponde. Me fijo en todos los primos que veo en los diagramas y los multiplico todos, los comunes que hay en la zona común y los que no lo son. Por tanto, el mínimo común múltiplo de 20 y 38 es 2 por 2 por 5 por 19, que es igual a 380. Así que volverán a encontrarse dentro de 380 días. Tenemos el mismo problema resuelto de dos formas diferentes. ¿Cuál es mejor? La que tú entiendas mejor. Y hasta aquí el contenido de hoy. Espero que te haya resultado interesante y vuelva a verte de nuevo. ¡Hasta la próxima!